A veces, cuando empezamos a buscar empleo y no encontramos salida y creemos que se nos acabó el mundo y la frustración como que nos embriaga y la ansiedad y a veces la depresión nos conducen a temas inesperados. Pero también hay personas que tienen trabajo, cumplen con sus actividades laborales, pero las condiciones laborales, las largas horas de trabajo, las malas relaciones con el jefe ocasionan también ansiedad, frustración y a veces depresión. El Consejo Colombiano de Seguridad hizo un análisis, un estudio sobre la afectación que tiene el entorno laboral y las condiciones de un entorno laboral inadecuado a la salud mental de las personas. Así que el día de hoy en Tu Mente Sana vamos a hablar sobre la salud mental en el entorno laboral. Para ello nos acompaña Adriana Solano del Consejo Colombiano de Seguridad. Bienvenida. María Lucía, muchas gracias y muchas gracias por esta invitación y sobre todo a tener una conversación tan constructiva en el bienestar de los trabajadores colombianos. Adriana, cuéntanos qué resultados arrojó ese estudio del Consejo Colombiano de Seguridad. A ver, Olga Lucía, yo creo que va a arrancar un poquitico por el inicio, por qué o qué nos llevó a pensar en este informe. Y es que nosotros analizamos 3 fuentes que en el estudio están enunciadas y vemos que en todas ellas el incremento de los trastornos de enfermedades mentales y todo el tema del deterioro de la salud mental de los trabajadores empezó a entrar en un incremento importante. Y eso nos hizo empezar a pensar, miremos en realidad qué es lo que está sucediendo. Y abordamos 3 tipos de análisis. El primero de ellos tiene que ver frente a las causas y lo que se está pasando alrededor de la depresión en los colombianos. Lo segundo es frente a los intentos de suicidio, por lo que estamos viendo en los colombianos, y ya la tercera análisis se hizo alrededor de las muertes alrededor de personas que fallecieron por una causa ya de suicidio real. Y entonces en estos 3 puntos vemos que el incremento durante los últimos 10 años ha tenido unas cifras exponenciales y el efecto que eso tiene en la productividad de un país como Colombia. Entonces aquí paramos y empezamos a analizar y un poco desde una organización como el Consejo Colombiano de Seguridad que está trabajando en la gestión de los riesgos laborales de los colombianos, pues generar un poco esa preocupación y sobre todo pues el qué hacer. Aquí vemos específicamente cómo hemos tenido alrededor de 30.000 casos que se han atendido de manera directa por causas asociadas a trastornos mentales que están relacionados con el empleo y que lo están relacionados un poco como tú lo dices, ¿no? No es solamente el que tiene empleo y las condiciones intra o extralaborales que presenta el trabajador y las exposiciones frente a los diversos riesgos en los que está eventualmente presentado, sino también esa ansiedad de las personas que no tienen trabajo. Un país que tiene una cifra de desempleo cercano a por encima de los 2 dígitos, pues es un país con un desempleo muy importante y todos queremos estar aferrados a nuestro empleo y hacer ese mejor que hacer, pero obviamente eso empieza a presentar situaciones. Entonces, que además afectan a la productividad de los colombianos, ¿no? Y la productividad del país, ¿no? O sea, esto no es un tema. Claramente sé que tu programa busca esa vinculación desde lo holístico y desde la preocupación que tenemos en trabajar en la salud mental de los colombianos, pero es que aquí también es un tema de productividad de Colombia. Y aquí pues el impacto es muy fuerte. Estamos hablando que en la última década Colombia más o menos tuvo unas pérdidas asociadas a los 56.5 millones de dólares en la pérdida de productividad en ese sentido. Entonces, Adriana, vamos aquí a explicarle a los televidentes por qué estamos hablando de productividad. ¿Por qué un trastorno mental afecta la productividad de un país? Por varias razones. La primera, porque cuando hay un trastorno mental puede generar una discapacidad. Y esa discapacidad afecta el desarrollo de un empleo o el desarrollo de un emprendimiento,
Y un segundo elemento es la carga de enfermedad. Aumentan los costos del servicio de salud. Entonces, son los dos elementos, ¿no? Y hay un tercer elemento, que cuando hay una persona que por efectos de su trastorno mental intenta quitarse la vida, ese intento de suicidio, por ejemplo, puede generar también otro tipo de discapacidad adicional al trastorno mental que padece la persona. Entonces son como los tres elementos que afectan de manera directa la productividad de un país. Hay un estudio de la OCDE que dice que un país que tiene una salud mental adecuada, una buena salud mental, puede producir 4 puntos del PIB por encima de lo normal. Pero en cambio, un país que tiene una inadecuada salud mental produce 4 puntos menos del PIB. Menos. Es decir, que sí hay una relación directa con la productividad. Me encanta este punto que lo estás tocando porque yo creo que vamos a entrar en detalle en cada uno de los efectos que tiene los trastornos de la salud mental en los trabajadores. El primero de ellos tiene que ver, como tú lo decías, el ausentismo laboral. Entonces, son trabajadores que dejan de asistir a sus lugares de trabajo, son trabajadores que empiezan a recargar un poco el proceso. Como siempre lo decimos en el consejo, ningún cargo sobra. Las organizaciones tienen sus procesos estandarizados y están pensados de esa manera. Entonces, una persona que ya empieza a tener cifras de ausentismo ya es una persona que impacta directamente la productividad de la organización. Lo segundo tiene que ver con la motivación, Lucía. Un trabajador, y tú lo decías, está comprobado esas cifras de OCDE que además están muy avaladas en lo que plantea la OIT desde las condiciones de trabajo seguro, de trabajo decente en el mundo. Una persona desmotivada definitivamente no llega al 100% de su capacidad y empieza a disminuir esa capacidad productiva y empieza a casi parecer como un trabajador ausente. O sea, aquí el efecto en realidad termina siendo más o menos similar porque es como si fuera un trabajador que no está accediendo. Ahora bien, cuando vemos lo que está sufriendo, lo que está pasando en el país alrededor de los intentos de suicidio, que creo que es un punto muy importante que tú tocas, aquí tenemos básicamente una radiografía muy importante. La primera de ellas es que son trabajadores que ese intento puede llevarlos a una incapacidad total y permanente o así sea parcial. Y esa incapacidad parcial ya disminuye las condiciones laborales que tiene ese trabajador. Y aquí las consecuencias pues son para toda la vida. De eso no tenemos muchas cifras, cómo medirlo en el país. Yo creo que vale la pena mirar cuáles son esas consecuencias y qué es lo que está sucediendo, pero son trabajadores que ya le cuestan más al Estado. Al sistema, entre otras cosas, porque ya el sistema de riesgo no lo puede atender, ya tiene que atender el sistema de la seguridad común, de la seguridad social común normal, y entonces ya empiezan a ser parte más del Estado. Y lo cuarto que tú dices es, bueno, y entonces miremos qué sucede alrededor de esos trabajadores que pierden la vida alrededor de una enfermedad de salud mental. Y aquí vemos, hay unas cifras súper interesantes que nosotros les hemos planteado, es que alrededor de una muerte por una enfermedad laboral, un accidente laboral en el mundo, más o menos unas cifras del National Safety Council que las hemos traído a transpolación aquí en Colombia, pues está alrededor de $1 millón, lo que hay alrededor de todas las incapacidades, la responsabilidad civil que se genera, todas las pérdidas. Entonces fíjate que en todas las dimensiones que tú nombrabas hace un momento, siempre hay unas consecuencias que son directas en la productividad. Son familias que no vuelven a ser las mismas, son condiciones de educación, de vivienda, de salud, que en deterioro para esas familias que quedan de sobrevivientes de esas personas. Entonces, este entorno tiene un efecto de manera directa en la productividad de todos los colombianos. Yo quiero que miremos la siguiente infografía donde podemos establecer qué es ese Consejo Colombiano de Seguridad que representa Adriana y cuáles son las cifras que arrojó este estudio. Miremos.
El Consejo Colombiano de Seguridad es una entidad sin ánimo de lucro que desde hace más de 70 años se dedica a promover entornos laborales seguros y saludables en Colombia. Su misión es ser el referente técnico para instituciones públicas y privadas, generando soluciones innovadoras y conocimiento aplicable en la gestión de riesgos laborales y protección ambiental, contribuyendo así a la sostenibilidad del país y de Latinoamérica. Su propósito es claro: construir un entorno laboral más sano, seguro y sostenible para los colombianos. Pero, ¿qué sucede cuando la salud mental se ve comprometida? Según el CCS, los trastornos mentales no solo afectan la calidad de vida de los trabajadores, sino que también tienen un impacto devastador en la productividad nacional. En 2022, 147,000 personas en edad productiva fueron atendidas por episodios depresivos graves o moderados, un 38,7% más que en 2021, casi 5 veces más que en 2013. El 70% de los casos atendidos correspondió a mujeres, con un aumento particularmente significativo entre los 15 y 24 años, donde los casos se incrementaron hasta 7,8 veces más en comparación con una década atrás. Además, el panorama laboral revela otra dimensión de este problema. 3.645 personas reportaron problemas relacionados con el empleo en 2022, un 17,6% más que en 2013. Factores como desempleo, estrés laboral y amenazas de despido son algunos de los desencadenantes principales. El intento de suicidio también arroja cifras alarmantes. Entre 2013 y 2022, más de 162,000 intentos fueron registrados en Colombia, con un aumento de 22 veces en la última década. En 2022, la tasa más alta se presentó en jóvenes de 15 a 19 años, con 251,66 casos por cada 100,000 habitantes. El impacto económico de esta crisis no puede subestimarse. Según el Consejo Colombiano de Seguridad, las muertes asociadas a trastornos mentales y comportamientos autolesivos han costado al país 56.500 millones de dólares en los últimos 10 años. Solo en 2022, estas pérdidas representaron el 4,4% del PIB, equivalente a 16.800 millones de dólares. Este costo incluye años de vida productiva potencialmente perdidos y la reducción del aporte laboral al Producto Interno Bruto. Estos datos subrayan la necesidad de abordar la salud mental como un componente esencial en la productividad y bienestar de los trabajadores. El Consejo Colombiano de Seguridad destaca la importancia de implementar sistemas de vigilancia epidemiológica en salud mental dentro de las organizaciones, con el fin de monitorear y gestionar los riesgos psicosociales que puedan afectar a los empleados. La creación de políticas y programas enfocados en la prevención y atención de trastornos mentales es fundamental para reducir el impacto económico y social que estas condiciones generan, porque la salud mental no es solo un asunto personal, es una prioridad nacional. Bueno, me surge una pregunta, Adriana, después de mirar esta información que arroja el estudio hecho por el Consejo Colombiano de Seguridad que tú lideras, y es ¿qué papel tienen las ARLs, las administradoras de riesgos laborales, y cuál es la asesoría que debería darle a las empresas para poder prevenir? Porque yo creo que todo esto es prevenible. Pues definitivamente el único camino que tenemos es el de la prevención. De acuerdo a la Ley 100 en Colombia, en el Sistema General de Riesgos Laborales, son las administradoras de riesgo, las aseguradoras dedicadas a las administradoras a ser administradoras de riesgos laborales, las que están encargadas de hacer la prevención de los trabajadores en Colombia. Y este es un trabajo que es armónico. Ellas tienen que liderar ese papel de la prevención, los empleadores tienen que plantear unas necesidades específicas de acuerdo a sus programas de vigilancia epidemiológica, de acuerdo a su perfil de su población trabajadora, componer y hacer de manera conjunta con ellos el programa de prevención, y los trabajadores pues seguir esas pautas y esas adecuaciones que surgen en ese sentido. Sin lugar a dudas, el llamado desde la prevención, desde empezar a tener ese llamado de algún desorden en las emociones y lo que hay alrededor de esos trastornos emocionales, se vuelve vital. Y es importante que la administradora de riesgos pues empiece a plantear programas específicos en las empresas para atender ese llamado. ¿Cómo qué tipo de programas? Porque yo lo que he visto es que las ARLs entregan esas peloticas antiestrés, unos volantes de prevenga y mejore su salud mental, como si con eso ya fuese suficiente.
¿Qué debe hacer la ARL? Y la ARL debe acompañar de manera permanente, de acuerdo al programa de vigilancia epidemiológica que tiene establecido la organización, hacer ese desarrollo y poder permitir ese avance de manera conjunta. No puede ser un programa transversal, no puede ser un programa para todos exactamente lo mismo. Los niveles de estrés y las condiciones de estrés, algunas condiciones de seguridad física como el ruido, las altas temperaturas, pues generan una mayor exposición al riesgo, entonces tienen que ser programas independientes. O sea que uno podría decir, la ARL debería hacer un tamizaje individual. Y de esa encuesta, ¿cierto?, de riesgo biopsicosocial, hacerle seguimiento individual, porque dependiendo del puesto de trabajo, de los riesgos que yo tengo alrededor cuando ejecuto mi labor en mi trabajo, pues también tengo más o menor riesgo de adquirir o de generar estrés, ansiedad, depresión, de pronto tensión, ¿no?, frustración en mi puesto de trabajo. Entonces, un mensaje fraterno para las ARLs, no pueden ser estas campañas masivas, que eso es bueno, ¿no?, porque genera inquietudes, ¿no?, persuade, pero no genera ningún efecto en el individuo. Y la labor y la responsabilidad de las ARLs tiene que ser de tamizaje, de diagnóstico y de seguimiento para poder prevenir cualquier trastorno. Tocaste un tema muy importante y es cualquier programa que se adelante entre la ARL, empleadores y trabajadores debe tener unos indicadores que permitan evidenciar el seguimiento y los avances o no avances que se hayan logrado en la población trabajadora. Entonces yo creo que es vital medirlo, establecerlo. Hay sectores económicos que se parecen mucho, por ejemplo, los floricultores, las mujeres que trabajan en los centros floricultores del país, pues tienen algunas naturalezas que pueden asimilarse, pero hay que verlo de manera individual, definitivamente. Yo quiero que le preguntemos a la gente en la calle, a los trabajadores y trabajadoras, ¿ustedes han tenido un programa de salud mental, de prevención de trastornos, de una adecuada salud mental por parte de la ARL de su compañía? Miremos qué nos dicen los trabajadores y trabajadoras que entrevistamos en la calle. Cuéntenos si alguna vez en alguna empresa le han ofrecido algún programa de salud mental o han atendido alguna vez algún tema tuyo de salud mental. No, señora. ¿Nunca? No. ¿En el ámbito laboral? No, señora. ¿En alguna empresa en la que hayas trabajado anteriormente o actualmente te han ofrecido programas de salud mental para tratamientos o trastornos mentales? No, señora. ¿Nunca jamás? No. Sí, claro, nos han acompañado, nos han asesorado. ¿De qué forma le han asesorado? Capacitaciones, así, clases presenciales y virtuales nos han asesorado en la empresa varias veces. Bueno, en las empresas en las que estuve trabajando eran empresas reconocidas, multinacionales, y sí me hacían todas las cosas que exige la ARL. Bueno, hay mucho por hacer por parte de las ARLs para fortalecer la prevención de trastornos mentales en el ámbito laboral, ¿no? Adriana, ¿qué papel tienen las cajas de compensación? Fíjate que en ese papel que se ha asignado en el país, en trabajar en ese bienestar integral del trabajador, empiezan también a tener un papel protagónico importante, porque además él es parte del equilibrio vida laboral, vida familiar, está liderado de alguna manera con las cajas de compensación. Yo creo que el papel de esas cajas de compensación que empiezan a irradiar programas que le llegan a todos los trabajadores, sin importar el sector económico, la capacidad económica o la región en que se generan, se vuelven vital, se vuelven protagonistas. Hemos visto cómo Colombia de verdad tiene un ejemplo importante de ese papel de lo que han sido las cajas de compensaciones, y tenemos que abordar de manera más insistente, sobre todo de esa mirada de ese bienestar integral del trabajador, se vuelven fundamentales en ese sentido. Bueno, las ARL, las cajas de compensación, las áreas de talento humano de las empresas,
el empleador mismo, y la responsabilidad también del empleado en seguir las instrucciones, en tener un autocuidado, ¿no?, de su cuerpo, de su vida, de su mente, son fundamentales para poder lograr ese trabajo integral, esa sinergia entre todos, para que podamos tener una vida en armonía y en un área, en un ámbito donde pasamos gran parte de nuestra vida, que es en el trabajo, ¿no? Definitivamente. Mira, estamos hablando que en la última década casi 30.000 trabajadores en una edad productiva, estamos hablando de población supremamente joven, plantearon este desafío de atender, ir a un centro de salud alrededor de estos trastornos mentales. Y aquí ese gran llamado es: tenemos que trabajar ya, tenemos que parar las curvas, estamos en una tendencia supremamente alta en Colombia, ya lo vimos en la infografía anterior, y el gran llamado es: todos tenemos que hacer parte. Es un trabajo, tú lo nombraste ahorita, parte de esos grupos y ese trabajo armónico, pero también recordar que el tema de salud mental ya es un tema de salud pública. Es un tema donde el Estado tiene que empezar a garantizar un tratamiento a largo plazo. Tenemos que dar cobertura desde el punto de salud. Fíjate que cuando vemos las diferencias de lo que tenemos en la población desde el punto de vista de intentos de suicidio versus a muertes a causa del suicidio, vemos que hay una diferencia importante, y es: los intentos de suicidio están casi el doble en mujeres que en hombres, pero cuando vamos a ver las cifras realmente de muertes a causa del suicidio, está de manera superior en hombres que en mujeres. Y eso tiene que ver por muchas razones, entre otras porque la mujer sí hace como el llamado. Las mujeres estamos un poco más llamadas desde el factor de educación a ir a buscar un especialista. Los hombres nunca van. Entonces, yo creo que aquí hay que pensar en ese acceso a los programas que tenemos que dar desde el Estado, desde el cuidado de los trabajadores en el tema de salud. Cuando un trabajador se ausenta porque se fracturó una pierna o un brazo, y cuando llega le dicen: ¿cómo llegó? ¿Cómo sigue de su brazo? ¿Cómo está su pierna? Pero cuando se ausenta porque estuvo hospitalizado por depresión o por ansiedad o por ideación suicida, llega a su puesto de trabajo y nadie le pregunta nada, como que, no sé, me da como miedo, ¿no? Y resulta que eso es un tabú que tenemos ahí, y tenemos que hablar del tema, tenemos que hablar de nuestra salud mental. A veces a nosotros siempre nos dicen: bueno, hola, ¿cómo estás? Nadie le dice a uno: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Qué dice tu corazón y tu mente hoy? ¿Cómo estás conectado hoy con tu vida? Y eso nos hace falta. Y hablar de salud mental, ir al psicólogo o al psiquiatra, es como ir al ginecólogo o ir al ortopedista. Entonces también tenemos que empezar a romper ese tabú, y que a alguien no le dé miedo, porque hay personas que no dicen: Adriana, porque si yo digo que estoy teniendo problemas de depresión, que no estoy durmiendo, de pronto me echan, y entonces pues prefiero guardármelo a que me echen. Y yo creo que ahí también tenemos que avanzar, y es ganar confianza, acabar con esa falsa creencia de que alguien que tenga una vulnerabilidad, una necesidad de ayuda, pues entonces ya tenemos que discriminarlo. Mira, ahí vamos a tocar, y yo creo que lo que estás diciendo es tan importante que hay que mirarlo de dos maneras. La primera de ellas: las cifras de depresión en menores de 30 años representan casi el 44% de los casos que hay alrededor del país. Entonces, aquí hay una mirada donde en las familias, en los colegios, en las universidades tenemos que dar esa conversación de qué es lo que pasa alrededor de mi emoción. Veía una frase que me inquietó en estos días, es: cuando hay un trastorno de la salud emocional, no es porque el día esté oscuro, ni porque de repente tengo más frío, o comí o no comí, es porque en realidad hay alguna emoción que está afectando. Entonces, esa es la primera conversación. La segunda conversación, que la comparto totalmente contigo, tiene que ver con los empleadores. Y yo voy a arrancar ahí un poquito con los empleadores, porque tenemos que empezar a desmitificar ese miedo de que un trabajador está presentando un trastorno de salud mental. Hay que dar conversaciones abiertas. Muchas de las organizaciones tienen los programas del mes de la salud, la semana de la salud, pues se aborda de manera directa
los programas de salud mental y se atienden de manera directa y se atienden pues con la confidencialidad que siempre estos casos se requiere, pero también con la tranquilidad que un trabajador lo pueda llevar y pueda declarar: no me siento tan bien. Ahora bien, si estamos preparando a estas futuras generaciones a que puedan hablar con tranquilidad de sus trastornos emocionales y puedan ser atendidos de manera correcta, vamos a tener trabajadores que van a llegar al mundo laboral y que lo pueden plantear de manera tranquila. Y de seguro ellos también serán la generación de los futuros empleadores que podrán atender ese tipo de situación. Pero tenemos que dar un trabajo mancomunado en todas las aristas, porque de lo contrario el futuro, y sobre todo con ese tabú que tú nombres, se vuelve muy difícil. Yo solamente quiero dejar un mensaje para los empleadores: perdamos el miedo del tema de la salud mental. Cuando los trastornos de salud mental se atienden de manera sistemática y permanente, logramos una intervención, logramos una mejora en los trabajadores en ese sentido, y creo que ese es el mejor camino para hacerlo. Así es, se nos acabó el programa, así que Adriana, muchas gracias. Olga Lucía, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo solamente quiero dejar como mensaje de reflexión que esto es un trabajo articulado de todos los actores que hacemos parte de la sociedad colombiana. Yo creo que cada cual tiene un papel importante que dar y pues nada, tenemos que eliminar esas actitudes pasivas alrededor del tema de salud mental y empezar a tener, como lo dice tu programa, desde la mente sana, una actitud totalmente activa. Recordemos, siempre es prevenible un suicidio, siempre es prevenible muchos trastornos mentales. Así que aprendamos a conversar, a escuchar, a observar y a no juzgar para poder lograr una adecuada salud mental, porque nuestra salud mental está en nuestras manos. Nos vemos aquí próximamente en Tu Mente Sana.